El Consejo de Desarrollo Hispano presenta Línea 1, un programa radial de media hora para compartir noticias con información social comunitaria, todos los martes de 8 a 8 y media de la mañana por ondasfm.ca. Ciro Vacunas, el centro de información, referencia y orientación para responder todas sus inquietudes respecto a la vacunación. Llame al 437-335-1859. Síganos en Facebook como Consejo de Desarrollo Hispano. En resumen, un podcast semanal de Línea 1. Hola, soy Sandra Farías y comenzamos en resumen. Salud Pública de Canadá aprobó la vacuna COVID-19 de Pfizer como dosis de refuerzo para niños de 5 a 11 años. La doctora Teresa Tam aconsejó a las familias actualizar las vacunas antes del otoño y del inicio de clases. Es una máxima prioridad para la protección de este grupo de edad, especialmente para aquellos que tienen un alto grado y riesgo de enfermedad, indicó la médica. Las dosis de refuerzo de 10 microgramos se puede administrar al menos 6 meses después de completar la primera vacuna. El Comité Asesor Nacional sobre Inmunización COVID-19 emitió nuevas recomendaciones. Menores en edades de 5 a 11 años con una afección médica crónica pueden recibir una cuarta dosis de refuerzo tras las primeras 3 dosis. La empresa de fabricación de vacunas Moderna dice que suministrará a Canadá 12 millones de dosis de su vacuna COVID-19 dirigida específicamente a la variante de Omicron. El acuerdo con el país depende ahora de la aprobación del Ministerio de Salud. Este acuerdo fue firmado el año pasado entre Moderna y el gobierno federal, permitiendo el acceso a las nuevas adaptaciones de vacunas. A partir de septiembre, la TTC planea prevenir la evasión de tarifas. La Agencia de Tránsito tiene previsto recaudar la emisión de multas a los infractores con una campaña publicitaria y el regreso de inspectores. La medida se produce a medida que aumenta la cantidad de personas que no pagan por viajar en el TTC, siendo los tranvías donde hay mayor evasión. El 3% de los viajes actualmente en el sistema no se pagan y ese número se acerca al 5% en los tranvías. Los primeros ministros de varias provincias canadienses se reúnen esta semana para discutir la crisis de los sistemas de salud. El sistema de salud de Ontario se ha visto afectado por la escasez de personal en las últimas semanas. Algunas salas de emergencia se han visto obligadas a cerrar durante horas o incluso días seguidos. Ford anunció un plan de atención médica por el cual la provincia comenzaría a financiar cirugías en clínicas privadas. También se permitirá por ley el traslado de pacientes a camas de atención a largo plazo fuera de sus comunidades. El plan incluye la modificación de un programa que puede desplegar enfermeras a tiempo completo en varios hospitales de una misma región. Casi 1,5 millones de menores de edad ha sufrido escasez alimenticia el año pasado en Canadá. Un nuevo estudio publicado por investigadores de la Universidad de Toronto llegó a la conclusión que 5.8 millones de personas en Canadá experimentaron algún tipo de inseguridad alimentaria en el 2021. La cifra equivale al 15% de los hogares en las 10 provincias. El estudio analizó las tasas de inseguridad alimentaria en las provincias durante la pandemia y hasta el periodo actual de inflación récord. Los investigadores encontraron que el problema no ha mejorado en los últimos años. El 13% de la población de Canadá habla idiomas distintos del inglés o el francés en su hogar. Aproximadamente 1 de cada 4 canadienses declaró tener una primera lengua diferente. También hay más canadienses que pueden hablar más de un idioma, según los datos del censo. El número de personas que declararon ser capaces de mantener una conversación en más de un idioma aumentó al 41% en el último año. Poco menos de un tercio de los canadienses declararon ser totalmente bilingües y aproximadamente el 7% de la población dijo que podía hablar 3 idiomas con fluidez. El
costo promedio mensual de una vivienda en alquiler es hoy un 10.4% más caro que el año pasado. Estos últimos meses el alquiler promedio aumentó un 9,5%. Los analistas afirman que la subida de los precios se debe a que hay una mayor demanda y que las viviendas y apartamentos disponibles no alcanzan a satisfacer las necesidades de los potenciales inquilinos. Esa demanda también se debe a que algunas personas están abandonando las grandes ciudades y otras buscan un lugar donde vivir en grandes centros urbanos. Las elevadas tasas de interés están dejando fuera del camino por ahora a los compradores que no pueden permitirse pagar una hipoteca. Esto ha hecho que el mercado de alquiler se haya ampliado, haciendo que los precios de los alquileres aumenten a un ritmo más rápido que en junio. Por primera vez en 12 meses, la tasa de inflación en Canadá ha disminuido. La inflación de julio fue del 7,6%, un poco menos que en junio, cuando se llegó al nivel más alto en casi 40 años. Un mes más tarde, el panorama ya es diferente debido a la disminución registrada en los precios de la gasolina. Ontario tuvo un descenso mensual del 12% en el precio de la gasolina, la mayor en todas las provincias. Sin embargo, aún estamos lejos del objetivo del 2,2% de inflación que espera el Banco de Canadá. Los productos de panadería, las bebidas no alcohólicas, los huevos y la fruta fresca son algunos de los artículos que han registrado el mayor aumento de precios este verano. La Agencia Tributaria de Canadá informó que tiene $1.400 millones en cheques no cobrados, algunos de los cuales se remontan a 1998. Unos 9 millones de canadienses recibirán avisos este mes para recordarles que tienen cheques por cobrar del gobierno. El importe promedio adeudado es de $158 y unas 25,000 familias que reciben prestación por hijo a cargo se encuentran en este listado. Otro grupo de 25,000 contribuyentes será notificado en noviembre y otro en mayo del 2023. La producción de autos eléctricos en Canadá permitirá crear más puestos de trabajo a futuro, pero por ahora está generando despidos. Ford Motor anunció un recorte de alrededor de 3,000 puestos administrativos en su intento de reducir los costos durante la transición. 2,000 trabajadores asalariados de tiempo completo van a ser despedidos junto a otros 1,000 trabajadores por contrato. Los 56,000 trabajadores sindicalizados de la fábrica Ford no han sido por ahora afectados. Estados Unidos ya anunció su legislación para animar a los estadounidenses a comprar más vehículos eléctricos fabricados en América del Norte. Canadá se beneficiará de esta política a través del mercado de autopartes y la fabricación de baterías eléctricas. El servicio de ferry de la isla de Toronto se encuentra bajo investigación tras un accidente que hirió a una docena de pasajeros durante el fin de semana. El ferry regresaba a la ciudad el pasado sábado cuando colisionó con las barreras del muelle de la terminal, causando la caída y golpes a varias personas, incluidos 2 menores. La Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá dijo que aún no se conoce la causa del accidente. Los ferries que operan en Toronto ya tienen entre 50 y 100 años. En resumen, el podcast semanal de Línea 1 fue preparado por el Consejo de Desarrollo Hispano y el programa Yo Me Vacuno, auspiciado por la Agencia de Salud Pública de Canadá. Suscríbase gratis a Línea 1, el boletín semanal del Consejo de Desarrollo Hispano. Reciba en su correo electrónico notas de actualidad, podcast y entrevistas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 437-335-1859 consignando su email. Hola, bienvenidos a otra edición del podcast de Línea 1. En esta ocasión tenemos un entrevistado con un tema muy interesante que tiene que ver con el ahorro, algo tan difícil en nuestra comunidad y especialmente en este momento con toda la situación económica por la que está atravesando el país y en general a nivel global la economía. Vamos a presentarles a Néstor Páez. Él es un asesor de crédito, un especialista financiero que nos va a guiar, nos va a contar un poco cuáles son aquellas dificultades que existen en materia de ahorro. Hola Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Línea 1.
Sandra, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. La verdad me encanta estar aquí compartiendo información con con la parte de la comunidad para que la gente que nos conozca, que escuche alguna información que de pronto le pueda ser útil. Afortunadamente todo muy bien y la verdad que te ves muy bien. Muy bien. Tú también, Néstor, gracias. Queríamos conversar contigo sobre cuáles son las estrategias para hacer un plan de ahorro para la vejez en Canadá, porque este es un tema que preocupa mucho a los oyentes. Sandra, y tienes toda la razón. La verdad, un plan de ahorro, nuestra comunidad es una comunidad muy joven, digámoslo de esa forma. Muchos de nosotros estamos acá como primera generación. Y eso, pues, cuando uno viene ya grande, ya de adulto del país nuestro, a empezar una nueva vida acá, trae uno muchos valores, mucha información que servía en nuestros países para que se puedan adaptar a la cultura. Cambiamos de un momento a otro de país, cambiamos de cultura y la verdad que el ahorro es muy importante empezar a hacerlo una vez se llegue al país de origen. Yo sé que muchos de nosotros llegamos a trabajos de supervivencia donde la forma de ahorrar es mínima, pero es importante también tener en cuenta que la pensión en unos países desarrollados como este, pues no va a ser un valor muy agradable para nuestra vejez. Entonces es bueno empezar con el tema del ahorro y contarle a nuestros hijos también que tengan la disciplina del ahorro. Me parece que sería espectacular que empezáramos con esa tendencia a ahorrar, a guardar. No estamos jóvenes toda la vida. Algún día vamos a dejar de trabajar y vamos a tener que vivir de alguna forma. Es importante el ahorro. Y tú hablabas de que no había cultura del ahorro. ¿Cómo sería este tema de la cultura del ahorro? ¿Esto es algo que aprendemos de nuestras familias, que se transmite de alguna manera en la idiosincrasia, en el país de donde venimos? ¿Y qué pasa con esos valores y esos pensamientos o preconceptos que tenemos cuando llegamos a Canadá? Yo creo que parte del ahorro, la cultura, viene desde la casa, porque es que no tenemos en el colegio, no nos enseñan cómo ahorrar. Nos enseñan geografía, historia, matemáticas, pero no nos dicen, oye, el día de mañana hay que ahorrar porque de pronto hace falta algo. Entonces es muy importante que los papás cuando tienen hijos pequeños o incluso ya tengan hijos grandes, siempre es importante guardar un poquito de lo que se gana. Una cultura del ahorro empieza con ahorrar el 10% del salario de uno, solamente el 10%. Si te ganas $100, ahorra 10. ¿Para qué ahorrar dinero? El día de mañana se puede necesitar. De pronto no se necesita, pero por estadística sabemos que sí vamos a necesitar el ahorro. Empezar desde joven es lo ideal, empezar a los 18, 20 años cuando termine el colegio, el college, la universidad, inculcar esa parte de ahorro. Hay muchos métodos de ahorrar aquí en Canadá y realmente con que se empiece la cultura, la disciplina con un 10% de lo que se ahorra, de lo que se gana, yo creo que eso hace una diferencia gigante en un par de años. Uh-huh. Y si tuvieras que aconsejar a aquellas personas que son los que se llaman hoy millennials, ¿no? Que son los que tienen que ahorrar para el retiro, porque el retiro está ya como muy lejos en el tiempo, entonces no hay, si se quiere, conciencia tal vez, ¿verdad? De que uno envejece. Nosotros, de hecho, nos conocemos hace muchos años y ahora cuando llegamos a Canadá y han pasado más de 20 años, uno mira atrás y piensa, bueno, ¿cómo pude haber ahorrado? ¿Cómo perdí esos años y no hice los ahorros que correspondían, no? Millennials, hay opiniones muy divididas. Hay muchos millennials que viven el día a día, están básicamente distraídos con todo lo que es tecnología. La mayoría, diría yo, ¿no? Están creciendo con el internet que nosotros no crecimos. Entonces, para nosotros como que era mucho más fácil el regaño del papá, de nuestros padres, le ponía uno más atención. Hoy en día, con tantas distracciones que hay, es importante saber que lo que tú dices, estamos creciendo, cada año que pasa no nos damos cuenta que pasó un año, pero sí es importante ir pensando en un futuro. La mayoría de millennials yo creo que viven el día a día, ¿sí? No, nada de estrés, o por lo menos aparentemente fuera así. Mucha gente tiene una forma diferente de mostrar el estrés, pero yo creería que una de las formas ya sea ahorrar en un banco, tener una cuenta de inversiones en un banco que se ahorra, que se empieza con $25,
o de pronto ir pensando en ahorrar para un down payment, una cuota inicial para comprar una propiedad más adelante, que puede ser utilizada la propiedad como un fondo de retiro para cuando las personas tengan una edad madura, pues tengan una propiedad que esté de pronto sin mortgage, sin hipoteca, y puedan utilizarla como para tener ingresos extras, porque la pensión en Canadá, recuerden que no es mayor cosa. Realmente una pensión aquí en Canadá, sobre todo en esta ciudad donde vivimos, en este GTA, la pensión realmente sería para el pago de una renta y ya estaríamos en esa situación. Exactamente, y esto que mencionas me parece un excelente consejo, porque quiere decir entonces que la propiedad, la inversión en una propiedad que uno puede hacer siendo joven o estando trabajando activamente, es lo que le va a permitir después tener ese colchón para el retiro y que se complementa. Si yo no tengo que pagar mucho en costos de vivienda o tengo ya pagado parte de mi vivienda, se me va a facilitar a pesar de que tener una pensión pequeña. ¿Ese sería un poco el consejo, la estrategia? La verdad, yo estoy en el mundo de real estate, de propiedades, y la verdad que me encanta y creo en el mercado de real estate, sobre todo en esta área donde vivimos. Es una área afortunada para muchos, no deseada para otros, dependiendo en cuál lado de la balanza se esté, si ya compró propiedad o esté pensando comprar. Cada día las normas del gobierno para adquirir propiedades van cambiando dependiendo del mercado, y hemos tenido momentos como el que estamos viendo en este momento que no hay suficiente número de propiedades para la cantidad de compradores. Entonces las propiedades aumentan de precio, aumentan de valor de una forma mucho más rápida de lo que aumentan nuestros salarios. Entonces sí es importante. Uno de los mecanismos para ahorrar para la vejez sería a través de comprar una propiedad. Hay dos formas de hacerlo: invertir en un mercado de real estate o invertir en una bolsa de valores. Dejar la plata en el banco ahorrada en una cuenta de ahorros ya no sirve. Eso no da ninguna rentabilidad. La verdad, la plata no va a crecer. Entonces sí es importante saber qué mecanismos existen en el mercado para mirar cuál le conviene más a las personas irse, ya sea por el lado de comprar una propiedad o de pronto comprar bonos, capitales, stocks, acciones en una compañía y empezar a ahorrar. Ahora, para empezar a ahorrar, no necesitas empezar con $10,000. Simplemente tener la disciplina, $50 cada 2 semanas, para empezar con la cultura del ahorro. Hace un cambio bastante importante en un par de años. Recuerdan que siempre cuando se ahorra, por ejemplo en RRSPs, es uno de los mecanismos que tiene el gobierno aquí de Canadá para ahorrar, para ayudar a crear una nueva pensión. Siempre el momento de estar comprando, invertir en RRSPs, es importante hacerlo constantemente, cada 2 semanas, cada mes, invertir. El mercado esté arriba o esté abajo, los fondos de inversiones, de todas maneras ir comprando, porque en el largo plazo es lo que hace la diferencia. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando ya se llegó a la tercera edad, ya se está enfrentando, que es el caso de muchos que llegaron acá a vivir y que ya tenían cierta edad cuando llegaron a vivir a Canadá, ¿no? Y que no pudieron, tuvieron que salir a trabajar simplemente y vivieron el día a día para poder solventar sus familias, tal vez en empleos que no eran necesariamente ni siquiera sus profesiones, sino que tuvieron que, salir a hacer el trabajo que hacía falta para sobrevivir, ¿no? Esas familias llegaron y no alcanzaron a ahorrar. Ahora ya son retirados o a punto de jubilarse y no pudieron ahorrar. ¿Cuáles serían los consejos en ese caso? Yo creería, Sandra, si uno estuviera en esa situación, que realmente llegó el momento de descansar después de toda una vida de trabajo y de pronto no hay unos ahorros suficientes. Igual el gobierno de Canadá tiene algunos programas interesantes en cuanto a ayudas para odontológicas, de medicina, de drogas, para personas de 65 años en adelante. Conocer muy bien el gobierno canadiense qué programas tiene, porque cualquier ayuda es importante. Eso por un lado. Segundo, aprender a vivir con el salario que se tiene, con la pensión que se gana. De pronto irse a una ciudad que fuera más económica que Toronto, que el área metropolitana donde estamos viviendo. Hay ciudades aquí en Canadá que son pequeñas, donde se viven espectacularmente, y realmente son pueblos que uno le llama pueblos en los países de nosotros, pero acá son ciudades pequeñas que tienen todas las maravillas y todas las condiciones para que una familia o una persona pueda ir a retirarse, y son mucho más económicas. El estilo de vida es mucho más barato que vivir en esta ciudad grande, de estrés, de autopistas, de distancias gigantes. De pronto una
una vida a los 65, 70 años, porque ya me estás diciendo que está retirada la persona en un pueblo pequeño, sería interesante. Puede tener un círculo de amigos importante, programar idas a una bicicleta, a montar bicicleta, ir al parque, a caminar, a hacer ejercicio, en fin, hacer una comunidad interesante en muchos sitios de Canadá. Yo siempre he estado aquí en Toronto, viviendo desde que llegué aquí a Canadá hace unos 22 años tal vez, pero porque estamos en la edad, tengo 4 hijos, estoy construyendo cosas, pero sí he pensado más adelante cuando me llegue mi momento, de pronto no estar más en esta área, irse a vivir a un pueblo más tranquilo, donde se pueda disfrutar de lo poco o mucho que se hizo durante estos años. Y muchos se preguntan, siguiendo el consejo que tú das, Néstor, ¿se puede vivir con la plata de la pensión fuera del país? Porque muchos quieren irse, ¿no? Y volver a su tierra después del retiro. Eso no es posible, ¿verdad? Porque se pierden parte de esos beneficios al no residir acá, ¿correcto? Es correcto, sí. El All Age Security realmente después de estar 6 meses por fuera del país, realmente se minimiza esa parte de pensión. Hay 2 pensiones que se producen en Canadá. Una por el hecho de vivir acá y la otra parte de la pensión es por trabajar acá. Entonces es muy importante, antes de tomar alguna decisión, hablar con el contador o con su asesor financiero para que sepa si sale del país, qué beneficios va a perder, llamámoslo de esa forma, si sale del país definitivamente para el país de origen. Es importante también que vea cuáles son las ventajas de estar aquí en el país con respecto a la pensión. La pensión es un arma importante es una herramienta muy importante para conocer, pero sí tenemos que saber que no es mayor cosa. Mucha gente cree que porque está ganando mucho dinero anualmente y no está ahorrando por la pensión, que el día de mañana va a tener una buena pensión porque gana buen dinero y que le descuentan bastantes en income tax. Pero realmente es importante que hable con un asesor financiero para que sepa qué tipo de pensión va a tener y se da cuenta que tiene que ahorrar, ya sea comprando propiedades donde pueda vivir en ellas, o crear una cuenta de RRSPs, Registered Retirement Savings Plan, que le ayude a sobrevivir en los años cuando ya se quiera retirar. Toda esta información es sumamente importante, Néstor. ¿Existe algún lugar en donde se pueda consultar, que la gente lo encuentre, y también información en español sobre esto? Tú que estás en el tema, ¿a dónde puede ir la gente a buscar esta información si quiere leer más al respecto y aprender y educarse sobre esto? Sandra, yo creo que en nuestra comunidad latina hay muy buenos profesionales, asesores financieros, donde la gente puede obtener información, eso por un lado. Otra, en internet, páginas del gobierno, el gobierno canadiense. Tengo entendido que se puede cambiar el lenguaje y puede leer en español, llegado el caso si la persona necesita información adicional. Ir al banco de la esquina para saber qué tipo de programas tienen de ahorros para pensiones. Realmente hay mucha información disponible para todos. Lo importante es tener un poco de curiosidad y empezar con la disciplina. Yo creo que la curiosidad más la disciplina hace posible que el día de mañana podamos tener un futuro totalmente diferente a muchas de las personas que conocimos que no lo tienen en este momento. Hay que empezar con el ahorro. Si tiene hijos pequeños o medianos o grandes, incúlqueles a ahorrar. Yo hago crédito, soy especialista en crédito, y muchas familias, cuando por alguna situación X o Y atraviesan por problemas de crédito que de pronto tienen que hacer alguna bancarrota o alguna consolidación de deudas, los papás, me he dado cuenta que algunas veces los hijos más adelante también caen en esas situaciones. Parece que fuera como no hereditario, lógicamente, pero sí el ejemplo de los padres inculcando el ahorro sí es importante para que los hijos vean, oye, mi papá trabaja duro y está ahorrando, eso es porque también empecemos a ahorrar nosotros. Así que el mensaje es empezar a ahorrar, y entre más temprano lo haga, mucho mejor. Si ya tiene una edad grande, está grande ya en ahorro, de todas maneras, haga un esfuerzo mientras que tiene ingresos de ahorrar para un poquito. El día de mañana le puede sacar de algún apuro. Ahora, para las personas que tienen vivienda, por ejemplo, tienen mortgage y de pronto no tienen ingresos porque se pensionaron y realmente tienen el mortgage y absorbe todos los ingresos, hay diferentes tipos de mortgage, de hipotecas, donde la persona después de retirado hay un tipo de mortgage que no tiene que pagarlo nunca. Sencillamente el mortgage que tiene
lo transfiere a este tipo de mortgage, se llaman reverse mortgage, y ese tipo de mortgage nunca hay que pagarlo, sencillamente va acumulándose a medida que la casa se va también valorizando, y realmente todo el esfuerzo que la persona hizo pagando o tratando de pagar el mortgage y que se incrementó la propiedad, puede sacarle provecho el día de mañana. Y si tiene ese tipo de mortgage, reverse mortgage, cualquier dinero que le llegue de pensión le queda free and clear, le queda a usted para que pueda, le queda a la persona para que pueda disfrutar de su pensión 100% sin necesidad de destinar dinero para la hipoteca. Es bastante interesante. Se ha vuelto muy popular ese tipo de financiamiento de mortgage porque los baby boomers, está creciendo ese mercado, los baby boomers. Entonces, muchísimas baby boomers tienen propiedades de pronto free and clear, no tienen mortgage, pero no tienen dinero para comer. Sí, no tienen suficientes ingresos mensuales que le ayude para los gastos del día a día. Entonces, este tipo de financiamiento le ayuda para que no tenga que vender su casa, irse a vivir en arriendo tal vez para poder utilizar el financiamiento, la inversión del valor de la propiedad que incrementó y pueda seguir viviendo en su propiedad, disfrutando de ella, y básicamente puede tener el reverse mortgage para que le ayude a pagar el mortgage, no tenga que pagar mortgage, y también para que si no tiene suficiente dinero mensual pueda obtener fondos extras que le ayude con los gastos del día a día. Uh-huh. Es bastante interesante esta forma de financiamiento y hay que promoverla. Pero está más focalizada en el presente, ¿no? Porque a la larga, digamos, se pierde el valor de la propiedad. O sea, básicamente es como comerse la propiedad, ¿no? Sí, no, porque es que la propiedad también sigue aumentando en valor. Entonces, generalmente la proporción, supongamos que la propiedad vale 1 millón y tiene 300,000 de mortgage. Dentro de 5 años la propiedad va a costar 1.300.000 y ya va a tener 400,000 de mortgage. ¿Sí? O sea, las propiedades siguen aumentando y el mortgage sigue aumentando, pero por lo menos puede mantener la propiedad, vivir en su casa que trabajó toda la vida, donde están los recuerdos de su hijo, donde están todos los momentos familiares, los recuerdos, la vida, y no tiene que irse a vivir a una renta donde va a tener que pagarle el resto de su vida. Entonces, sí es importante conocer cómo funciona el reverse mortgage o este tipo de financiamiento para tomar la decisión. ¿Vendo mi casa? ¿Para dónde me voy? ¿Sigo con mi casa? ¿Se sigue valorizando? Y la verdad que todo lo que me llega de pensión me va a quedar para vivir, para irme de vacaciones de pronto, para ayudarle a mis hijos. Muchas personas que tienen propiedades y están en una edad ya retirada y les gustaría ayudar a sus hijos con el down payment para que compren una propiedad, no lo pueden hacer porque no tienen income. A través de un reverse mortgage sí se puede hacer, sacarle equity a la propiedad, así no tenga salario, simplemente califica con edad y con que vivan la propiedad. Esas son las dos formas de calificar para el mortgage. Y le pueden sacar dinero a la propiedad para darle a su hijo un down payment para que compre una propiedad, para ayudarlos, llegado al caso que fuera eso las necesidades. Muy interesante, realmente muy interesante, Néstor. Muchísimas gracias por darnos todas las opciones, ¿verdad? Porque de eso creo que se trata precisamente de que tengamos opciones, conozcamos cuáles son las alternativas para el retiro, sepamos que puede ser una propiedad, como tú decías, puede ser una hipoteca, puede ser simplemente la conducta de ahorro, pero esto hay que hablarlo, hay que educarse en este tema, y por eso te agradecemos muchísimo. Este espacio de Línea 1 está para comunicar esta información que es tan importante a nuestra comunidad latinohispana. Sandra, para mí ha sido un placer de verdad estar en tu espacio, y la verdad que cualquier información que alguien se pueda beneficiar, ¿por qué no? Un mensaje para todos los que te están viendo: empezar temprano, no espere a última hora cuando ya tenga que tomar decisiones de sí o no, simplemente haga las cosas con tiempo. En este país, en Canadá, algo que he aprendido durante todos estos años es que hay que hacer las cosas con tiempo, no a última hora, porque a última hora ya es muy tarde, ya cambiaron las políticas, cambiaron las reglas y se fue es como cuando uno va corriendo para el metro y el metro se fue. Eso pasa a veces cuando uno quiere hacer las cosas a última hora. Salga con tiempo, edúquese, hay mucha información y espacios como el tuyo me encantan porque
es una buena forma, una buena fuente para personas aprender un poquito más y vivir mejor, que eso es lo importante. Te queremos agradecer, Néstor Páez, por haber compartido con nosotros toda esta información muy importante para la comunidad y recordar también tu número de teléfono porque es el inicio tal vez de una conversación, ¿verdad? 416-837-4061 es el número de Néstor Páez, asesor crediticio, una persona que ha trabajado en el mercado de bienes raíces también, que tiene mucha información que compartir. Toda esta información además es disponible, la compartimos, simplemente queremos llegar a ustedes con esta importante y válida información y le agradecemos a Néstor por haberlo tenido con nosotros explicándonos en detalle todos estos aspectos tan importantes del ahorro para la comunidad latinohispana. Muchas gracias, Néstor. Sandra, gracias a ti por la invitación. La verdad que me encanta compartir en tu espacio y información que se pueda beneficiar nuestra comunidad para un mejor vivir. Es increíble. Muchísimas gracias por tu tiempo también. Chao, que tengas buen día. Gracias. Nos volveremos a encontrar en Línea 1 el próximo martes. Gracias por permitirnos acompañarles en la radio. Para enviar su sugerencia a Línea 1, escríbanos por WhatsApp al 437-335-1859.